Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de biología. Hoy veremos un tema que ya se acerca más. A ver, nos vamos a alejar un poco de las poblaciones, de las interacciones entre los organismos, que era lo último que veníamos revisando, y vamos a entender más como el macro. Nos vamos a alejar, vamos a ver el panorama completo y vamos a entender cómo se comporta un ecosistema completo. Recordemos entonces que un ecosistema es la interacción, es la combinación y la sinergia que se produce entre los seres vivos, entre la comunidad o la biocenosis y su ambiente, sus condiciones físicas, meteorológicas, climatológicas, que vendría siendo el biotopo o los factores abióticos. Así que lo que vamos a empezar a ver ahora es cómo se comporta la energía y la materia en los ecosistemas. Y para eso tenemos que ver ciertos conceptos antes. Entonces, el objetivo de esta sesión es que usted pueda comprender la circulación de la materia y la energía en los dentro, esto debiera cortarlo, en los distintos niveles tróficos dentro de un ecosistema. No lo voy a cortar, pero va a quedar chistoso. Bien, veamos entonces el primer concepto, una pirámide trófica. Una pirámide trófica es la jerarquía que mantienen los seres vivos dentro de un ecosistema, producto de la depredación o de quien toma materia y energía de otros. Por ejemplo, tenemos en nuestra pirámide trófica o dentro del primer nivel trófico, los productores. Los productores van a ser entonces organismos autótrofos, esto significa animales que pueden producir su propio alimento gracias principalmente a la fotosíntesis. Vamos a tener aquí, por ejemplo, a los vegetales, algas, algunas bacterias que también pueden realizar fotosíntesis, pero van a ser el primer nivel trófico, el más importante, porque los productores son los responsables de tomar la energía del sol, la energía que nos llega, la energía lumínica, y transformar materia inorgánica como el dióxido de carbono, el agua y otros nutrientes en materia orgánica compleja, como puede ser glucosa, el almidón, proteínas, grasas, etcétera. De ahí hacia arriba van a aparecer otros niveles tróficos que no pueden sintetizar su propio alimento. Por ende, se llaman organismos heterótrofos. Los organismos heterótrofos que nosotros conocemos en nuestro primer nivel trófico para los consumidores, vendría siendo el segundo nivel trófico luego de los productores, serían los consumidores primarios. Se van a llamar consumidores primarios porque son los primeros en consumir a otro ser vivo. Aquí tenemos, por ejemplo, a todos los herbívoros. El consumidor primario por obligación debe ser un herbívoro. Luego tenemos al consumidor secundario, que es el animal que va a consumir a un herbívoro exclusivo. Eso no significa que, por ejemplo, déjenme poner opciones del puntero, una pluma. Esto no significa que, por ejemplo, en este caso no hay ninguno, pero eso no significa que el consumidor secundario también pueda comer, en algún caso particular, productores. ¿Ok? Se entiende en todo caso directamente que un consumidor secundario come herbívoros. Y bueno, así sucesivamente, el consumidor terciario va a comer al secundario y el cuaternario, si es que llegase a existir, come terciarios. Esto entonces marca una pirámide trófica, es una relación de jerarquía y es por eso que va estrechándose hacia arriba, principalmente porque productores tenemos por montón. Aquí escapa un poco lo que puede ser la especie o la población. Son todos los productores que hay en un ecosistema determinado, ¿ya? Todos los consumidores primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Por lo tanto, entendemos que vale. Vegetales hay un montón, mucho, mucho vegetal. Herbívoros hay menos. Secundarios hay menos, terciarios hay menos. Y en los ecosistemas hay muy pocos consumidores tope, que pueden ser los cuaternarios o tal vez, si el ecosistema es más o menos pequeño, nos alcanza solo con un terciario. Eh, Omitan eso. Usé la misma diapo de la clase anterior y se me fue. Soy un idiota. Ya. Entonces vamos a algo que importa mucho. ¿Cómo fluye la energía? La energía, como ya les dije, la toman los productores. Ellos son los organismos que van a incorporar la energía al ecosistema. Y obviamente la van a tomar del sol.
Ellos por el proceso de fotosíntesis van a transformar la energía lumínica en energía química, principalmente en glucosa. Es por eso que normalmente encontramos vegetales que son ricos en azúcares. Esto no significa que sean dulces. Por ejemplo, la papa tiene un montón de almidón y la papa está llena de azúcar. Las frutas evidentemente son dulces y tienen mucho azúcar. Los vegetales en general tienen un alto contenido nutricional, pero en azúcares, y un alto contenido energético. Son bien calóricas, digámoslo así. El tema está en que como los consumidores primarios, secundarios y terciarios no pueden formar su propia energía, tienen que comer algo que tenga energía. Entonces los herbívoros comen vegetales y de ahí tienen su energía. Los secundarios comen un herbívoro y los terciarios un secundario, por lo tanto así van teniendo energía. ¿Cuál es el problema de la energía? Es que, bien, la lechuga sintetiza azúcares, empieza a crecer, a hacer una lechuga más grande. Cuando yo la consumo, yo no puedo aprovechar todos los nutrientes de esa lechuga. De hecho, la pared celular de las que están hechas sus células, yo no la puedo digerir. Por lo tanto, ahí hay un montón de energía que yo no puedo aprovechar. Pero además, la lechuga, toda la energía que pudo formar en glucosa, un montón la usó ella misma en la respiración celular, en sus mitocondrias, para hacer sus procesos celulares. Por lo tanto, toda la energía que tomó la lechuga no fue toda para crecer. Cuando yo me como esa lechuga, no toda la energía de la lechuga me va a poder llegar a mí. Y de la poca energía que me puede llegar a mí, si yo tuviera un depredador, mucha menos energía le llegaría a él, porque yo voy a usar la energía de esa lechuga también para crecer, para mantenerme vivo, etc. Es por eso que la energía, a medida que va subiendo en los niveles tróficos, va siendo descaradamente mucho menor. Hay una regla que podríamos considerar, que en la cual yo no estoy muy de acuerdo, es una regla muy antigua y de una aproximación, que dice acerca de que el 10% de la energía de un nivel trófico recién puede ser aprovechada por el nivel trófico superior. No es necesario que se lo aprendan porque yo no se los voy a preguntar, pero por si acaso lo llegarán a escuchar por ahí, hay una regla que se llama la regla del 10%, que insisto, significa que solo el 10% de la energía de un nivel trófico es capaz de llegar al siguiente. Por lo tanto, quiero que entiendan algo de la energía. La energía solo se puede traspasar desde el Sol, que es la fuente de energía de este planeta, a los productores y de allí hacia el resto del ecosistema. Abajo, usted decir, profe, aquí tiene un nivel trófico mucho más abajo que el de los productores. Sí, en algunas pirámides tróficas vamos a encontrar a los descomponedores. Y si se fijan acá, llegan flechas de todos los niveles tróficos, desde el primario, secundario, productor, etc. Los descomponedores son principalmente hongos y bacterias que aprovechan la materia orgánica de la descomposición de los productores, consumidores primarios, secundarios y terciarios. ¿A qué me refiero con materia en descomposición? Puede ser heces fecales, pueden ser desechos en general o básicamente sus cadáveres cuando mueren. Un árbol que está talado se descompone. Un cadáver que queda allí sin ser comido, sin ser aprovechado, se descompone. ¿Quién lo hace? Principalmente hongos y bacterias. Ellos lo que hacen es tomar la energía o la materia que queda en estos restos orgánicos y transformarla para poder vivir en materia más simple. Por lo tanto, la energía, los que más tienen energía son los productores, siempre, siempre. Los productores, muy poco llega al consumidor primario, muy poco llega al secundario, muy poco llega al terciario. O sea, imagínense si hay un cuaternario no le llega nada. Es por eso que no puede existir un depredador mega super hiper duper brígidamente bacán. Es porque si existiera, supongamos un animal que comiera tiburones blancos, le llegaría tan poca energía que no podría vivir, no podría sostener sus funciones vitales. Además, cazar tiburones tiene que demandar una alta energía de la cual no vas a sacar mucho provecho porque el tiburón tiene muchas proteínas y no son muy energéticas las proteínas. Por lo tanto, tal vez no sale rentable alimentarse en base a tiburones. Entonces, todos van bajando su nivel, su contenido energético,
Pero cuando se muere su materia orgánica o cuando sacan desechos, los descomponedores terminan por aprovechar esa poca energía que había y la usan para poder vivir. ¿Sí? Por lo tanto, el flujo de la energía es unidireccional porque toma un camino, ¿ok? Lo voy a tratar de ver con otro color. Aquí. Toma un cierto ruta, y aprovecho el mismo color de la pirámide. Bueno, no importa, no es mi día. Entonces, tomamos el flujo de energía como desde el Sol, productores, y hacia el resto de las redes tróficas, incluyendo los descomponedores a las que les va a llegar al final. Y obviamente la energía va a estar limitada por los productores. Es por eso que en un ecosistema lo más importante es cuán sanos o cuánta energía puedan asimilar los productores en un ecosistema. Entre más energía puedan asimilar, más niveles tróficos yo voy a poder sostener en el ecosistema. Y eso va a indicar un ecosistema más saludable. Ahora entonces les voy a hablar acerca del flujo de la materia. Es que también como pasa con la materia la van a sintetizar los productores gracias a la fotosíntesis. Ahora el tema está en que, si bien la van a asimilar, la van a tomar por la fotosíntesis, cuando sean depredados por un herbívoro, la materia física, lo que yo puedo masar, obviamente va a pasar al consumidor primario. Y el consumidor primario, cuando sea depredado por un secundario, va a pasar al secundario. Y cuando él sea depredado por un terciario, va a pasar al terciario. ¿Cuál es la gracia? Que nuevamente aquí, cuando haya una descomposición de desechos y de cadáveres de todos los niveles tróficos, la materia va a volver a los descomponedores. Y los descomponedores van a transformar la materia en sustancias más simples. ¿Qué va a significar esto? Va a significar en que la materia no tan solo se va a volver compleja, pero después los descomponedores la van a volver simple, sino que cuando la vuelven simple, se la dejan a los productores para que la puedan asimilar por sus raíces. Es por eso que vamos a decir que... Ay, aquí me equivoqué, me equivoqué mucho. El flujo de la materia es cíclico. Lo voy a arreglar en la PPT, se las voy a mandar cuando lo termine. El flujo de la materia es cíclica. Eso significa que está constantemente dando vueltas por los ecosistemas. De los productores pasa a los consumidores primarios, secundarios, terciarios, y cuando todos ellos mueren, los descomponedores se encargan de desmenuzarla, de descomponerla, por eso se llaman descomponedores, y se la vuelven a dar al suelo para que cuando un vegetal crezca en este lugar, aproveche esa materia orgánica. Por lo tanto, técnicamente, y de hecho hoy en día es muy popular, dentro de un cierto movimiento y grupo de gente, que cuando te mueras, te creman, y en vez de encerrarte en una urna o en un ataúd o donde quiera que te encierren, te ponen en un cajoncito con una semilla de un árbol. Y así el árbol va a poder asimilar parte de tus nutrientes para crecer. Entonces en el fondo vuelves a ser parte de la naturaleza como naturalmente debe ser. El flujo de la materia no está limitada por los productores, sino que está limitada por la materia que haya en ese ecosistema. ¿Ok? Obviamente, si el ecosistema tiene poca materia circulante, va a haber poca materia. ¿Sí? En este caso, si bien ¿cómo se llama? Si bien los productores crean materia producto de la fotosíntesis, esa materia sale principalmente del aire, ¿sí? Que también sale producto de la descomposición que hacen los descomponedores, valga la redundancia. Entonces, para esto, ya que entendemos más o menos las dos cosas principales, la energía se mueve de manera lineal y la materia de forma cíclica. Vamos a hablar sobre dos términos, las cadenas y las redes tróficas. Cuando estamos evaluando un ecosistema, tengo dos opciones. Quiero ver el ecosistema completo o quiero ver simplemente un camino para estudiarlo en particular. Una cadena trófica es lo que vemos aquí abajo. Esto es una cadena. ¿Por qué? Porque si vemos un eslabón detrás de otro, y es solo uno. ¿Qué significa esto? Esto significa que la hoja y la flecha, y esto es lo más importante, la flecha sale de la hoja para ir al gusano, y por una cuestión lógica se entiende que el gusano se come a la hoja. Por lo tanto, la flecha lo que me va a estar indicando siempre
es el flujo de la materia y la energía. Entonces, la hoja, la masa de la hoja y la energía que tiene la hoja se la va a pasar al gusano, que se la va a pasar al camaleón, que se la va a pasar a la serpiente y después a la mangosta. El punto importante de una cadena es que es solo un camino posible dentro de este ecosistema. Eso no significa que el gusano sea el único ser vivo que coma hojas. Pueden haber otros insectos, pueden haber otros animales herbívoros. Pero aquí solamente se está representando un camino posible. Este se come a este se come a este y este se come a este. No es no es el panorama completo. Pueden haber más opciones. Lo que está aquí arriba ya sí serían todas las combinaciones posibles. Una red trófica, esto que está aquí es una red trófica, o también se puede llamar una trama trófica, cualquiera de los dos sirve, red o trama, es quién se come a quién dentro de un ecosistema, pero involucrando a todos los seres vivos. Fíjense, aquí tenemos un productor que puede ser pasto o cualquier otro vegetal. Es consumido por el grillo a su vez por la serpiente a este pajarito, vamos a asumir que ese pajarito es terrible, brígido, y el zorro se come al pajarito. Lo que acabo de dibujar en azul aquí arriba es una cadena trófica, es un camino que puede seguir la materia y la energía en este ecosistema. Pero podría dibujar otra. Podría dibujar perfectamente la de hacia el ratón, sí, el vegetal al ratón, el ratón a la serpiente al pajarito y el pajarito de nuevo al zorro. ¿Sí? Eso sería otra cadena. Por ejemplo, también si ponemos un poquito de nuestra cosecha para hacer esto un poco más entretenido, podríamos hacer al conejo, ahí tenemos un primer paso, y el conejo directo al zorro. Podríamos hacer eso. En este caso no está la flecha del conejo al zorro, pero podemos suponer que podría haberla sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una red trófica y una cadena trófica? Que la red trófica es sencillamente el conjunto de cadenas tróficas que hay en un ecosistema. ¿Sí? Y eso, nada más ni nada menos, aquí ya les van muchos más términos para que puedan entenderlos y agregarlos al glosario. Acuérdense que ahí hay una tremenda ayuda para su próxima evaluación y nos veremos en el horario de chat. Cuídense mucho, nos vemos, disculpen los distractores. Nos vemos, chao.